Hola, bienvenidos a este espacio de divulgación financiera de finanzas personales al oído. Mi nombre es Carlos y la reflexión de hoy se enfoca en lo que estamos haciendo para conseguir nuestras finanzas perfectas y la vida soñada. Nuestra premisa de hoy es: ¿nos estamos preparando para ser ricos? 5 tareas que debemos cumplir si queremos ser ricos. Según el autor Dean Graziosi del libro Hábitos de los Millonarios Exitosos, las siguientes son algunas tareas que debemos realizar para alcanzar un estado de riqueza en todos los aspectos de la vida. De modo que ponte cómodo y comenta si has cumplido una o más de estas tareas. Si tu respuesta es sí, más de una vez, es posible que estés avanzando por el camino de la riqueza. Recuerda suscribirte para que transitemos ese camino juntos. Tarea número 1. Tener una meta. Las personas y empresas altamente exitosas tienen claro cuál es el destino hacia el cual están encaminando sus esfuerzos. No importa con qué cantidad de recursos se cuente en el momento. Lo importante es tener una meta clara. No es lo mismo ir a 300 en un Ferrari pero sin rumbo que ir a 80 en un Renault pero con un destino claro. Lo más probable es que quien va en el Ferrari termine estrellado o perdido, pero quien tiene el rumbo claro con toda seguridad llegará sano y salvo a su destino. La persona rica y exitosa tiene la capacidad de mantener en mente su objetivo de forma constante. Ellos no nacieron con esta habilidad, la aprendieron y se entrenaron en ella. El resultado de entrenarnos en esta disciplina es que comenzaremos a ver más allá de lo superficial y a encontrar oportunidades que nos impulsarán a conseguir ese objetivo o algo mejor en el plazo que nos dimos o antes, dado que estaremos entrenando nuestra mente constantemente para ver mejor las oportunidades. Para ello, debemos mantener la concentración en la meta. Con frecuencia las personas nos concentramos tanto en lo que no deseamos que se nos hace difícil saber con claridad qué es lo que deseamos. Si nos preguntamos en este momento qué cambiaríamos de nuestra vida ya, con seguridad tendríamos una lista de por lo menos 5 cosas: el tráfico, el jefe, el trabajo, el gobierno, los vecinos, incluso nuestro propio estado físico. Sin embargo, cuando nos preguntan qué queremos o cómo nos vemos dentro de 5 años, quizá tengamos que tomar una inhalación profunda y pensar por más de un minuto para decir por lo menos 3 metas relacionadas con lo que de verdad deseamos. Este comportamiento condiciona nuestra realidad, pues vemos y obtenemos todo aquello en lo que nos concentramos. Si enfocamos nuestra energía en lo que no queremos, nuestros objetivos serán cada vez más lejanos y difusos. En este aspecto, el rico tiene una claridad meridiana sobre lo que desea y en qué plazo lo quiere. Así, no desperdicia tiempo ni energía y utilizará estos recursos para ver oportunidades, rodearse de personas exitosas y hacer negocios con contrapartes honestas. Para demostrarte cuántas veces se desvía nuestro enfoque, te invito a que hagas memoria de esa vez que estuviste un rato buscando las llaves solo para encontrarlas en tu bolsillo o incluso en tu mano. Si te ha pasado, entonces has sido testigo del asombroso poder del cerebro para hacerte ver una realidad según tu enfoque. Tarea número 2. Ser tan específico como sea posible con nuestras metas será nuestro punto de partida. No es lo mismo pedir un medio de transporte potente, grande e imponente que pedir un Jeep Gladiador último modelo con un motor de 5 litros. Si pedimos de la primera forma, es probable que terminemos montados en el servicio de transporte masivo, que en general posee vehículos grandes, potentes e imponentes. Esto sucede porque nuestro cerebro se apresura en darnos aquello que pedimos, por lo cual hallará la forma de cubrir nuestras especificaciones lo más rápido posible sin importar el cómo. Entonces, si no somos específicos hasta en el más mínimo detalle en cuanto a lo que deseamos y cuándo lo queremos, es probable que obtengamos algo incluso contrario a lo que pedimos. Ahora pensemos un minuto en el mejor año de nuestras vidas y comencemos a sentir las emociones que nos inspira a recordar esos momentos. Con esta emoción, comencemos a visualizar en detalle cómo sería nuestra vida cuando logremos nuestra próxima meta. Aquí la emoción es importante, pues entre más nos emocionemos, más detalles podremos añadir a esta visualización. Una vez allí, habremos alcanzado un estado de creatividad y en ese momento la mente comenzará a organizar nuestras ideas para transformarlas en un mapa que nos ayudará a materializar esas metas, con instrucciones precisas sobre qué hacer para lograrlo. Solo tendremos que ejecutar esas instrucciones. Para tener aún más claridad, cuando estemos en ese momento, intentemos responder algunas de estas preguntas. ¿Dónde estoy trabajando? ¿Cómo está mi salud? ¿Estoy iniciando mi propio negocio?
¿Estoy evolucionando económica, personal y espiritualmente? ¿Me llevo bien con el jefe o yo soy el jefe? ¿Cómo es mi relación de pareja, hijos? ¿Somos plenos o ni siquiera tengo pareja? Las respuestas que nos lleguen mientras estemos en ese momento de creatividad serán nuestra guía. Algunos llaman a eso intuición. Tarea número 3. Saber dónde estamos. Los emprendedores más exitosos tienen la capacidad de ser conscientes de dónde están. Nuevamente, no es una habilidad excepcional, simplemente el hecho de tener sus metas muy claras los ayuda a determinar con mucha más precisión en dónde están en la vida. Puede ser iniciando un nuevo proyecto, madurando uno, cosechando los frutos de otro e incluso haciendo una pausa. Sin embargo, hay que ser muy claros en algo, y es que esta es una pregunta retórica, es decir, no está relacionada con la ubicación física o hace referencia solo a temas financieros. Algo que debemos saber es que nuestra riqueza actual es el resultado de cómo nos sentimos y las decisiones que tomamos en ese estado. Entonces, nuestras metas sí deben tener un componente financiero fuerte, pero el autor también hace referencia a metas como casarnos y tener hijos, aprender un idioma, mejorar nuestro estado físico y de salud e incluso instruirnos en un arte, es decir, todo lo que nos otorgue verdadera satisfacción, pues el bienestar debe ser integral. Así estaremos más seguros de nuestro lugar actual en la vida. Una sensación de plenitud verdadera se alcanza cuando sabemos no solo de dónde venimos, sino de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Con el tiempo, tomar decisiones en este estado nos llevará a alcanzar metas que los demás denominarían golpes de suerte. Tarea número 4. Saber por qué quiero ser rico. Una vez tenemos claras nuestras metas y nuestro momento de vida, debemos saber nuestro porqué, nuestro propósito. Este será el vehículo blindado que nos ayudará a atravesar la densidad de las dudas y los comentarios. Es la herramienta más poderosa que tenemos para lograr nuestros objetivos. Ahora, ¿cómo encontrar ese porqué? El autor nos plantea un dilema simple como metáfora. Aquí, alguien nos propone que caminemos por la cuerda floja a 30 metros del suelo hacia un edificio en llamas. A cambio, recibiremos $1.000.000. Probablemente no accedamos a arriesgar nuestra vida por esta suma. Pero si quitan el $1.000.000 y en lugar de ello nos dicen que en el edificio en llamas está nuestra mamá y que la única forma de llegar es a través de esa cuerda floja, entonces estaremos más que dispuestos a realizar esta proeza porque existe una motivación lo suficientemente poderosa para vencer las dudas y el temor y para enfrentarnos al riesgo. En ambos casos se trataba de la misma cuerda, las mismas distancias y los mismos riesgos. Lo único que cambió fue nuestro porqué, nuestro propósito. Por eso cuando lo conocemos, nada ni nadie podrá detenernos en nuestro empeño. Por ejemplo, manifestar 1 o 10 millones de dólares obedece al mismo principio. Si tenemos un propósito que requiere ese capital, con seguridad lo alcanzaremos. Para ello tenemos que encontrar qué nos mueve con verdadera pasión. Ahora bien, el autor nos propone el ejercicio de los 7 niveles profundos, y es en verdad simple. Consiste en preguntar 7 veces por qué quiero tal o cual cosa. Por ejemplo, ¿por qué quiero $1.000.000? La respuesta podría ser porque quiero ser libre financieramente. Luego, ¿por qué quiero ser libre financieramente? Una respuesta puede ser porque no quiero tener que trabajar. Y así, la respuesta del por qué previo será la pregunta siguiente. Si logramos hacer eso 7 veces, habremos encontrado un propósito lo suficientemente fuerte como para motivarnos, pues según sostiene el autor, la respuesta 7 fluirá de nuestra propia alma. Vale la pena hacer este ejercicio. Tarea número 5. Formar el hábito de ser honestos con nosotros mismos. Si nos preguntamos por qué no estamos teniendo el éxito, la pareja, el empleo o el dinero que deseamos, probablemente comencemos por hablar de cómo nos afecta la economía, la familia, la pandemia, los políticos o la dinámica social. Pero estas no son porqués, son historias, nuestras historias. Y si bien ocurrieron, lo que somos hoy no es el resultado de lo que pasó, sino de cómo actuamos frente a eso. Y esa actuación es nuestra responsabilidad. Entonces, el rico, a diferencia del pobre, es honesto consigo mismo, se responsabiliza y cuenta la historia correcta.
Profundizando un poco podemos observar cómo con frecuencia nuestro adversario interior nos cuenta historias penosas que nos frenan cada vez que vamos a iniciar algo nuevo o que consideramos audaz. Nos llena de dudas y de temor hasta que nos creemos esa historia y comenzamos a sentir de esa forma. Al integrarlo, esto se convierte en un sistema de creencias limitante, y lo aterrador es que con frecuencia esa historia ni siquiera es nuestra. Quizás sea la historia de nuestros padres, que la recibieron de nuestros abuelos. Aún así, el daño que nos hagan estas historias varía en función de si las creemos o no. Como ya lo habrás imaginado, el rico dejó de creer en esas historias ajenas y elige vivir en la suya propia. Esto pasa porque tomó acción con respecto a esa historia cuando decidió cambiar su vida. Un ejemplo clásico es la historia de que nuestro éxito profesional depende de los títulos que obtenemos. Esto tiende a ser inexacto, pues basta investigar un poco para encontrar que existen doctores que no llegan a facturar más de $2,000 al mes y vendedores de fruta o de ropa que logran $4,000 o $5,000 e incluso más con tan solo su formación empírica. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que el vendedor empírico cree instintivamente en su propio poder de generación de riqueza, es decir, en su propia historia, y es honesto consigo mismo al enfocarse en sus fortalezas para capitalizarlas en su oficio, mientras que quien hizo el doctorado a menudo cree que su poder emana de su título, y esa historia que decide creer hace que se enfoque desde afuera para tomar sus decisiones y no dentro de sí mismo para lograr el éxito. Para terminar esta entrega, recapitulemos las tareas que el autor nos ha propuesto el día de hoy. Tener una meta clara y estar enfocados en ella. Conocer y sentir cuál es nuestro punto de partida. Saber dónde estamos. Tener claro nuestro propósito y ser honesto con nosotros mismos. Como mencioné al inicio, es probable que con el cumplimiento de al menos 2 de estas tareas hayamos iniciado ya nuestro camino a la riqueza y que por eso estés aquí viendo este video. Entonces será cuestión de tiempo para que ese camino nos cambie la vida y nuestra forma de verla. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de desarrollar tus capacidades financieras y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que juntos hagamos crecer esta comunidad de ricos y emprendedores. Y también deja tu comentario con el tema que desees que tratemos en nuestra próxima entrega. Gracias, gracias, gracias.